Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Por eso muchas veces en muchas catedrales, cuando se ven las 12 columnas de las catedrales, no aparece muchas veces Mateo, porque aparece entre los evangelistas para poder poner allí entre los apóstoles a Pablo y Bernabé, que son de estos apóstoles a posteriori, pero apóstoles también. Cuando se celebra, si os fijáis, cada mes prácticamente celebramos la fiesta de algún apóstol. Y la idea es para irnos recordando durante todo el año que la Iglesia es apostólica, fundada en Cristo y en el testimonio que los apóstoles dieron de Él. Por eso los apóstoles, como columnas de esta Iglesia, de nuestra Iglesia, y a ellos hemos de ir siempre, a esa Iglesia primitiva, la Iglesia primera, de la cual hemos de ser reflejo. Claro que no ha de ser idéntica en el sentido de hacerlo exacto como hacían ellos, sino que lo que hacemos ahora se refleje, o lo que hacían allí se refleje ahora. Que seamos fieles a la tradición que viene dada desde los apóstoles por Cristo. Si no, ya no seríamos iglesia, seríamos otra cosa, una secta o cualquier otra cosa. Pero hemos de estar en la tradición que los apóstoles hasta ahora nos dan de Cristo, insertados en Cristo mismo, faltaría más. Y se nos pone para recordar eso, que la Iglesia es primero fundada por los apóstoles, pero es también apostólica en el sentido que del apostolado que ha de hacer con todos y anunciar a Cristo a todos los hombres, con todas las dificultades del propio tiempo, pero que hemos de ser de Cristo y hemos de transmitir también al que es Cristo. Y se nos pone hoy esta figura especial, Mateo. Mateo, sabéis que tiene dos nombres según los evangelios, Leví o Mateo, que es el mismo. Y aquí vemos cosas raras de Jesús. Jesús no hace como haríamos nosotros muchas veces, que es escoger a los 12 mejores, gente buena, de buena reputación, de buena fama. Jesús entre los apóstoles no hace eso. Coge los 12 que Él quiere. Y entre ellos había gente de buena fama, gente normal y gente de mala fama. Tenemos al celote, y un celote es uno que se dedicaba a la política y que hoy tendría mala fama. Tenemos a Mateo, un cobrador de impuestos, uno al servicio de los romanos, un traidor al pueblo, un publicano. Y sin embargo, Jesús le llama. Es verdad que aquí los evangelios siempre son muy escuetos. Recordemos que antiguamente era carísimo hacer libros y por eso los libros tenían que ser escuetos y no irse por las ramas. Esos libros que eran de papiro o pergamino y que eran pero realmente caros. La gente no tenía libros. Recordemos, por ejemplo, San Francisco. De todos los libros, solo tenía uno, y era uno de los evangelios. Hoy en día
tener una Biblia es baratísimo, cualquiera la puede tener. En los tiempos de Jesús, un ejemplar de la Biblia era, bueno, no habían ejemplares de la Biblia, eran muchos libros que se tenían que comprar separados. Y solo podía hacerlo la gente rica, porque los libros se copiaban a mano en pergamino o papiro y eran muy caros. La gente sí sabía leer, eso sí. Era una época, la gente piensa que los antiguos no sabían leer más que unos pocos. La mayoría de la gente en Israel sabía leer y escribir. Otra cosa es que tuviesen muchos libros o pocos. Y normalmente se escribía en tablillas y en pequeños trozos de papiro muchas veces, pero sabían leer y escribir. Este tiene mala fama, es cobrador de impuestos, traidor. Y decimos que es escueto siempre el Evangelio porque aquí parecería que simplemente Jesús va por la calle, ve a este cobrador de impuestos que estaban en la calle, lo llama y le sigue y lo deja todo y se va con Jesús. Y primero organiza una cena de despedida. ¿Y la hace con quién? Con todos los que son sus amigos, los cobradores de impuestos. Eso es que no es verdad, sí es verdad, pero no es toda la verdad. ¿En qué sentido? Lo más lógico es pensar que Mateo seguía a Jesús, conocía a Jesús, lo seguía, lo había ido a ver seguramente, no sé si a hablar con él directamente, pero sí a oír su predicación, debía haber visto muchos de sus milagros. Era una persona que ya estaba receptiva, preparada, y es Jesús cuando va directamente a él. Y en esta cena, recordemos que este personaje es un personaje rico, no es un pobre cualquiera. Quiere decir que tiene una casa grande, por eso puede invitar mucha gente. Y como se hacían los banquetes de la época, el comedor está entrando en la casa, planta baja, puertas abiertas, todo el mundo puede entrar, pero solo comen los invitados. Pero la gente del pueblo entraba para saludar, también para fisgonear. A la gente le encantaba fisgonear, ver quién se invitaba, quién no se invitaba, saludar si conocían a uno o al otro. Y así hacen los fariseos. Los fariseos nunca comerían allí. Eso de comer con publicanos, eso les haría impuros. Pero ir a fisgonear y a ver quién había y saludar y criticar, que les encantaba, como a veces nos encanta a nosotros sin darnos ni cuenta, pues ellos también. Y entran. Y entonces viene la primera crítica. ¿Cómo es? Le preguntan los fariseos a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. ¿Cómo es que vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Eso era como decir, mira, dime con quién andas, te diré quién eres. Si va con pecadores y publicanos, sois un desastre. Y vosotros os creéis gente espiritual y rabí, y Jesús se cree un rabino, se cree alguien especial. Si no es nadie, es un pecador que come con pecadores, lleva mala vida. En el fondo esto es lo que se dice, aún sin decirlo exactamente así, pero lo que se quiere decir. Jesús lo oye y entonces replica. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús está haciendo apostolado con los pecadores y de uno de ellos, de uno de los publicanos, lo está haciendo apóstol, seguidor suyo y uno de los suyos. Y tendrá para la historia de la Iglesia una importancia radical cuando nos dé su Evangelio, el Evangelio de San Mateo, de los más importantes, de los que explica cosas que otros no explican. Un Evangelio realmente, todos los cuatro son importantísimos, pero el de Mateo lo es, y lo es bien. Pues este que pasará a ser un personaje importante para toda la Iglesia de todos los siglos, es despreciado por los fariseos, come con pecadores, publicanos. Esta gente es de segunda, esta gente
ni se come con ella. Estos son los intocables, pero que se han creído con estos. Ha de ir con la gente buena, con nosotros, no con esa gentuza, vendría a decir. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. La misericordia, el amor de Dios, eso es lo importante, y no solo hacer sacrificios huecos y vacíos porque no hay amor a Dios. Y entonces viene esta frase que tiene varias interpretaciones, siendo siempre la misma. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuántas veces hemos explicado esta frase? Una frase que tiene un primer sentido elemental. Jesús, ¿a quién viene a llamar a la conversión? A los pecadores, claro. Si uno ya está convertido, ¿hay que convertirlo? Sí, porque la conversión es continua en todos. Pero lo importante es la conversión del pecador para que pase a la gracia. Después, una vez convertido, cada día nos hemos de convertir un poco más. Pero aquí el problema de fondo que está diciendo Jesús es: ay de los que se creen buenos, porque no se pueden convertir. Y esos se van al infierno directo. El que no es bueno y se cree bueno es un inconvertible. El que se cree bueno y no lo es, no se podrá convertir jamás. Y en el fondo es aquel, el que se cree bueno y no lo es, el que ha hecho el gran pecado contra el Espíritu Santo. Ha transformado el mal en bien y el bien en mal. Y se muestra en este Evangelio al único que es bueno, Jesús, se le tilda de pecador. Y ellos que son los pecadores se llaman justos y buenos. Es ese cambiar el mundo al revés, que después se verá muchísimo más agrandado cuando llegue el momento del juicio a Cristo, de la condena del único santo, el único justo, condenado a la muerte por infame, como asesino y ladrón. Y los que realmente lo son los que lo condenan. Pidamos a Dios que nos dé conversión a cada uno de nosotros, que nos haga estar en plena comunión con la Iglesia y con la Iglesia apostólica, con los apóstoles, con los evangelios y con Cristo mismo. Recibiremos la comunión, que es comunión con Cristo, unión a Él. Lo recibiremos a Él mismo para que Él nos haga estar siempre más en esta íntima unión con Dios, que es lo que Él quiere para cada uno de nosotros.